Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel Montserrat Segovia Luna, estudiante de la especialidad en Salud Pública de la Universidad Autónoma de Querétaro, y el día de hoy vengo a presentarles el tema de conductas sexuales de riesgo en adolescentes atendidos en un programa de salud sexual y reproductiva en Querétaro en el 2023. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el problema primero. El planteamiento del problema se basa generalmente en que en la adolescencia se genera un deseo sexual donde se busca satisfacer mediante dos vertientes. La primera es la autosatisfacción y la segunda es una relación sexual. Durante la relación sexual se pueden tener dos conductas, una de riesgo y una no de riesgo. Al presentar una conducta no de riesgo, como su nombre lo dice, no tiene ninguna consecuencia. Y al momento de tener una conducta de riesgo, puedes tener dos consecuencias principales, lo que es la esterilidad o un embarazo y, en dado caso, una infección de transmisión sexual. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener una definición sobre estas variables. La primera es sobre conducta sexual, que la conducta sexual de riesgo es toda aquella conducta sexual que da la situación de aumentar la posibilidad de sufrir un daño en la salud sexual, ya sea mediante adquirir una infección de transmisión sexual, sufrir un embarazo no deseado o quedar estéril, o por lo contrario, la conducta se- sexual segura es toda aquella conducta sexual que se puede eliminar o minimizar el riesgo para la salud sexual. Por otro lado, la adolescencia, la OMS la define como un periodo, una etapa que transcurre durante la edad de los 10 a los 19 años, dividiéndola en dos fases. La adolescencia temprana de los 12 a los 14 y la adolescencia tardía de los 15 a los 19 años. Ahora, durante esto, mi pregunta de investigación, que es, ¿cuáles son las conductas sexuales de riesgo en adolescentes atendidos en un programa de salud sexual y reproductiva en Querétaro, México? Mi objetivo general es analizar las conductas sexuales de riesgo de adolescentes atendidos en un programa de salud sexual y reproductiva en Querétaro en el 2023. Mis objetivos específicos es describir las características sociodemográficas de la población de estudio, delimitar las conductas sexuales de riesgo en adolescentes mediante un índice de conductas sexuales de riesgo, que lo abreviaremos como ICSR. Y por último, es comparar las conductas sexuales de riesgo en adolescentes según sus características sociodemográficas. Ahora, es importante tomar en cuenta que esta variable ya ha sido estudiada con antelación en diferentes poblaciones. La primera población que encontré es que son 244 estudiantes de bachillerato de las edades adolescentes de los 15 a los 17, y las variables que se asocian son factores asociados, conductas sexuales de riesgo en línea, motivación y adolescentes. Por otro lado, encontré que 184 estudiantes igual de las mismas edades, adolescencia, de los 15 a los 19, que asisten a un colegio de educación secundaria, y pues las variables relacionadas son infecciones sexualmente transmitidas, adolescentes, factores de riesgo y sexualidad. Y por último, el estudio que encontré fueron 173 estudiantes de 18 a 24 años. Aquí ya no aplica tal cual el periodo de adolescencia, ya que estamos hablando de la siguiente etapa. Son sobre carreras de nutrición, medicina, enfermería y ciencias biológicas, y pues se relacionan con variables como enfermedad y transmisión sexual, adulto joven, conducta sexual, estudiantes, educación en salud. Ahora vamos a hablar un poco de la justificación del proyecto. Vamos a basarnos en cuatro pilares principales, los cuales serán magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y viabilidad. Te es importante tomar en cuenta que en datos estadísticos, más de 1.200 millones de jóvenes están en edades de 15 a 24 años, lo que es un 16% de la población mundial, según la Organización de las Naciones Unidas. También la CONAPO estima que en el 2020 México residen alrededor de 39.2 millones de adolescentes que van de edades de 12 a 29 años. Y por último, aquí en Querétaro, la población joven representa un 31.8% de la población total de la entidad. Entonces, en México, el promedio de inicio sexual, hablando ya un poco de magnitud, empieza de los 15 a los 19 años, que durante todo el periodo de la adolescencia, y la mayoría, que es el 97% de las personas, conoce algún método anticonceptivo. Sin embargo, más de la mitad no lo usó durante su primera relación sexual. Ahora vamos a hablar un poco de transcedencia, pues los beneficios que se tienen que establecer durante esto es que la primera experiencia sexual puede tener un gran impacto durante la vida de este adolescente, y pues tanto tiene que tener un impacto significativo en lo que es la salud física, mental de los jóvenes, y a partir de ahí va a empezar a desarrollar esto.
También el acceso es que la mayor accesibilidad de los adolescentes en un servicio de salud sexual, ya que actualmente contamos con estos servicios. Y por último, queremos crear una conciencia sobre métodos anticonceptivos para la prevención de embarazos adolescentes, que la mayoría son no deseados, y las infecciones de transmisión sexual, evitando estas consecuencias. Ahora, la vulnerabilidad, pues la Secretaría de Salud indica que la mayor demanda está insatisfecha de métodos anticonceptivos se encuentra en los adolescentes de los 15 a los 19 años y se estima que el 17.4% de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años, los cuales del 60 al 80% son embarazos no planeados y embarazos adolescentes. La viabilidad pues se beneficiará identificar estos riesgos, ya que el programa de salud sexual y reproductiva tiene áreas de oportunidad en este programa y difundirlo en foros de investigación como lo estamos haciendo en este foro. Sobre los métodos, es un tipo de estudio transversal descriptivo. Se utilizaron técnicas de acopio de datos mediante cuestionarios de Google Forms y los instrumentos utilizados fue un cuestionario socioeconómico elaborado por su servidora y una escala de índices de conductas sexuales de riesgo adaptado por Moran y Garza en el 2016. Ahora, en nuestro universo son los adolescentes atendidos en un programa de salud sexual y reproductiva del estado de Querétaro llamado EduSex. La muestra que tenemos son 80 alumnos de una secundaria y 80 alumnos de una telesecundaria, dando un total de 160 estudiantes. Y para el análisis de datos se hizo una recolección de datos mediante los cuestionarios, se elaboró una base de datos en Excel, se realizaron estadísticos de tendencia central y una comprobación de hipótesis de chi cuadrada mediante el programa SPSS. También es importante tomar en cuenta que se utilizaron algunas consideraciones éticas basadas en la Declaración de Helsinki, el Código de Nuremberg y la Ley General en materia de salud, teniendo en cuenta que se firmaron consentimientos y asentimientos ya que se está tratando de una población menor de edad. Los limitantes del estudio, pues obviamente es que no sea representativo esta población para la investigación de las conductas. Por otro lado, es que las conductas sexuales de riesgo se interpretan como temas tabús y es importante llegar a estos temas ya que son de suma importancia para todos y no se podía llegar a la cantidad esperada y un sesgo de respuesta. Ahora vamos a hablar un poco sobre los resultados. Aquí es importante tomar en cuenta que se realizó el estudio en dos secundarias diferentes, donde 91, o sea, el 56.9% fueron mujeres. Hablando un poco de orientación sexual, se conoce que 133 personas son heterosexuales, hablando de un 83.1% de la población total. En estado civil, 109 personas, el 68.1%, dicen que están solteras. De hijos, los que sí tienen hijos es el 1.3, que son 2 personas. Y se realizaron dos preguntas importantes. La primera es si ellos consideraban que tenían alguna conducta sexual de riesgo mediante su percepción, en los cuales 148 personas, que es el 92.5%, consideraron que no, y al realizar la escala de índice de conducta sexual de riesgo, se consideró que 130 personas no tienen, que es el 81.3%. Ahora vamos a pasar a la tabla número 2 del análisis bivariado del conjunto de las variables, donde se utilizó un modelo de regresión logística múltiple para analizar la forma multivariable de las posibles variables predictoras. Para la conducta sexual de riesgo, en primer lugar se obtiene un análisis bivariado del conjunto de las variables de estudio para determinar la asociación inicial, donde solo el sexo, tener hijos y la percepción de conductas sexuales de riesgo parecen relacionarse en las conductas sexuales de riesgo. En segundo lugar, se procede a elaborar un modelo predictorio de variables señaladas, mostrando los resultados a continuación en la tabla número 3, como se puede observar, que esta tiene el título de características y propiedades del modelo. Con la prueba del logaritmo de coincidencia de verosimilitudes, el modelo significativo, que será un valor de 0.020 en forma global. Las variables seleccionadas predicen que alrededor del 17.4% de las conductas sexuales de riesgo y la capacidad predictiva general del modelo es del 81.3, como se muestra en esta tabla. Ahora, pasando a la tabla número 4, que son variables de la ecuación, la percepción de tener conductas sexuales de riesgo es predictiva para tener realmente la conducta, con un riesgo de 4.6 mayor al no tener esta percepción.
Pues de mi parte es todo durante mi investigación. Espero que sea de uso en algún otro foro. Me quedo a su disposición para preguntas y esto sería todo. Gracias y buen día.